fibroblasto va a ser el bebé, ¿sí? Todos ustedes tienen un pedacito de embrioblasto que ha crecido. Del trofoblasto, ¿qué les queda? Nada. Entonces, por eso hacemos esta separación, porque al final el embrioblasto va a ser quien se considere bebé. Entonces, lo más importante de la segunda semana, tenemos dos capas, ¿no es cierto? Una azul y una amarilla. Y entonces comienza la tercera semana. ¿Qué día comenzaba la tercera semana? Sí, muy bien, 15. Sí. Hemos llegado a la quincena. Creo que varios no han sobrevivido, pero... Entonces, ¿qué cosa es gastrulación? La formación de una gástrula es en serio. ¿Qué es una gástrula? Un disco embrionario de 3 capas. ¿Listo? Esto es importante porque justo en la tercera semana el bebé, el embrión, tiene 3 capas y es una transformación importante. Ustedes dirán, aumenta una capa. No, se produce una transformación bastante importante. Entonces, punto número 1, generar polos, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que aquí va a estar la cabecita? Por la membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea, junto con la membrana cloacal, estas dos, son bastante particulares porque estas son fusiones de endodermo y ectodermo. No dejan pasar mesodermo. Y esto hace que ellas induzcan a otros tejidos. Entonces, no sé cómo están sus conocimientos de biología molecular, porque siempre me doy la feliz sorpresa de que recién están haciendo biología molecular, ¿verdad? Sí, eso me trae una alegría que no saben. Entonces, vamos. ¿Qué entendemos por inducción? Inducción es cuando un tejido le lanza moléculas a sus vecinos. Y esto hace que los vecinos se conformen de forma distinta. Por eso, los núcleos de inducción son muy importantes, porque ellos son los primeros en diferenciar y los primeros en decir, a ver, ¿aquí qué pasa? No podemos ser una tortilla, éramos una tortilla y no más. Por lo tanto, debemos saber dónde está la cabecita, dónde va a estar la colita, porque se llama caudal. Primero tenemos disque cola, pero no es una cola de verdad, eso se lo voy a explicar después. Entonces, desde este punto es muy importante la línea primitiva. La línea primitiva tiene una capacidad de diferenciación mucho más rápida. Esta es la que define la polaridad. La línea primitiva está en la parte caudal. Al final de la línea primitiva vamos a tener el nodo primitivo, que no es más que como una cucharita, ¿no es cierto? Sino que en el fondo del nodo primitivo hay un grupo de células que dicen no, ¿por qué solamente vamos a ir hasta la mitad del bebé? ¿Por qué no vamos hasta el otro lado? Y entonces salen por debajo y dicen no, tenemos que avanzar hasta la cabecita, y avanzan, y avanzan, y avanzan, y se llaman notocorda. No sé por qué la notocorda a ustedes les impresiona tanto, ¿sí? Pero es la respuesta más respondida en los exámenes de práctica. Todavía no lo sé, ¿sí? Por todo lado, ¿sí? En cosas que ni al caso, ¿sí? Ha pasado alguna vez que es un embrión enorme, no tiene notocorda, escriben notocorda, no sé, es como que se les había quedado grabada ahí, dice, miren, al no responder nada, la notocorda. Vale. Jóvenes, ¿por qué la estría primitiva es tan importante? Porque si tú cortas ahí, ¿no es cierto? Ya estás viendo al nodo primitivo que está tratando la dominación del mundo por allá. Las células centrales de la línea primitiva se reproducen mucho más rápido que el resto. Y lo primero que hacen es invadir el hipoblasto, ¿sí? Y desaparecerlo. Dice, permiso. Y lo reemplaza. Entonces, la línea primitiva va a generar el endodermo. Luego, estas mismas células van a comenzar a rellenar lo que va a ser el mesodermo. Pero si ustedes se dan cuenta, la línea primitiva solo está en este pedacito. O sea, para allá no hay mesodermo. Eso vamos a ver ahorita. ¿Ha quedado claro? Este es uno de los primeros cambios que producimos en gastrulación, ¿no es cierto? Y justo es comenzando la tercera semana. Aquí es muy importante que recuerden que el disco no está solito. ¿Cómo se llama la cavidad que está con el ectodermo o epiblasto? Muy bien. Entonces, la cavidad amniótica, digamos que está hacia la parte dorsal, ¿no es cierto? Aquí es donde los planos de anatomía de la clase 1 son infinitamente valiosos, porque este
bebé puede estar de cabeza, porque ¿se acuerdan de los bebés que se van de paseo hasta el cuello uterino? Yo no he dicho que este bebé esté con el ectodermo hacia la parte craneal de la madre. En referencia a la madre, el bebé puede estar de cabeza, de costado, echadito en diagonal, no importa. En referencia a su disco. ¿Listo? Entonces, el ectodermo es la parte dorsal, ¿no es cierto? Y detrás de él está el labio. Ustedes dicen, doctora, pero está de cabeza. Sí, las láminas y los dibujitos pueden venir de cabeza, no importa. Lo que importa es ubicar la estructura y saber para qué la eres. José Miguel, muy bien. Has ganado el derecho al silencio. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, ahora respetamos el mismo color, ¿sí? ¿Por qué? Porque si están viendo estas celulitas amarillas, ¿no es cierto? Dice, la línea primitiva da origen al endodermo. Doctor, ¿y qué le pasó al hipoblasto? El hipoblasto se quedó solo recubriendo el saco vitelino. ¿Listo? Hasta ahí llegó el pobre. Y luego dice, no, ahora salen celulitas rojas que están generando el mesodermo. Entonces, el mesodermo intraembrionario, ¿de quién proviene? También de la línea primitiva, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí estamos tratando de organizar este disco de 2 láminas. Ustedes dirán, doctora, pero no dijo que tenía que tener 3 en la tercera semana, es poco a poco, jóvenes, poco a poco. ¿Listo? Y entonces aquí estamos viendo que no solamente se ha formado el eje medio, donde está la línea primitiva, sino que se observan las membranas. Se llaman membranas porque carecen de mesodermo, y aquí estamos viendo que hay unión hacia el tallo de fijación, que luego va a ser la placenta, que luego va a ser el cordón umbilical, que luego se los voy a contar, ¿vale? Entonces, tienen que tener en cuenta de que esta organización es muy importante. Y ahora, entonces, ¿qué pasó con el mesodermo? Doctora, sé que el mesodermo está completo. Lo que pasa es que desde la línea primitiva va por los laditos, va avanzando, 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 avanzando. ¿Y qué pasa cuando se encuentra con la membrana bucofaringea? Pues empuja y pasa por encima de ella. Ahora, de su clase de práctica, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama el espacio delimitado por el mesodermo lateral? Sí, Rodrigo. Rodrigo. Muy bien. El celoma intraembrionario. ¿Listo? El espacio delimitado por el mesodermo lateral. Ustedes dirán, ¿por qué eso importa? Porque si el mesodermo no ocupa todos los espacios, el celoma no es una cavidad única. ¿Listo? No es que hay un hueco al medio del bebé, no. El mesodermo lateral que se desplaza de forma distinta va a generar una especie de herradura, porque este es el mesodermo lateral, y entonces todo esto de aquí está unido. El celoma solamente va a ser una herradura alrededor. ¿Apellidas con B? Sí. Sí, Rodrigo. Haz una silencio. Felicitaciones. ¿Entendido? Entonces, por eso es de que tenemos que entender que estos procesos que van poco a poco van cambiando la ubicación de las estructuras. No va a ser igualito siempre. ¿Listo? Y aquí estamos viendo cómo se distribuye el celoma. El mesodermo. Obviamente primero va a ir hacia los lados y luego recién va a ir para la parte lateral y no va a ocupar algunos espacios. Este mesodermo intermedio, por lo tanto, primero va a desarrollar en algunas zonas y después en otras. Ahora, cuando estamos viendo que, miren ustedes, toda la parte craneal, la mitad del bebé todavía no tiene mesodermo. Y por eso esta zona de aquí avanza un poquito más rápido en cuanto a ubicaciones de mesodermo en relación a la otra. Pero ¿qué estaba haciendo mientras tanto la línea primitiva, que no vive en paz la criatura? Pues la línea primitiva estaba generando el proceso notocordal. ¿Por qué le decimos proceso? Porque primero invade, luego da la vuelta, luego se hace bolita y por último se independiza. Se dirán, todo eso, doctora, sí, todo eso. ¿Y por qué es importante esto? La notocorda es uno de los centros de inducción más importante. Conforme ella se va transformando, va cambiando los factores de estimulación que produce. Entonces, primero estimula una cosa, luego estimula otra. ¿Cuál es lo primero que estimula? El ectodermo de la línea media para formar
la placa neural. Entonces, encima de la notocorda, el ectodermo comienza a engordar. ¿Qué va a estimular después? Al mesodermo para su transformación. Entonces, ¿por qué no lo hace al mismo tiempo? Jóvenes, ¿cómo les explico? El mesodermo no ha llegado. ¿Sí? ¿A quién va a estimular? Y por eso también va siendo distinto. Entonces, ¿cuál es uno de los cambios que estamos viendo aquí? Que la parte media del ectodermo se ha puesto bien gordita y comienza a invaginarse. Esto es la formación del surco neural, ¿no es cierto? El surco neural es muy breve y generalmente no lo vemos en nuestras laminitas. Ya nosotros llegamos cuando el tubo se comenzó a cerrar. Y entonces nosotros ya observamos tubo neural. Te dirán, un momento, aquí hay una incongruencia. Usted ha dicho de que la semana 3 tiene como objetivo la gastrulación, que es tener 3 capas. Y la semana 4 tiene como objetivo la neurulación. O sea, si ustedes, ¿qué pasa en la semana 4? La neurulación. ¿Cuál es el proceso más importante? El cierre de los neuroporos. Pero dirán, ustedes, momento, salud, ¿ya está el tubo neural? Sí. Decía, entonces, la neurulación es de la tercera semana, de la cuarta. Depende. ¿De qué? De lo que les estemos enseñando, ¿sí? ¿Por qué todavía no se llama neurulación aquí? Porque no hay tubo neural, ¿no es cierto? Estamos en el proceso de la formación. O sea, doctora, pero el tubo neural es surco neural. Muy cierto. Solamente es una división académica. Es para poder organizar lo que les estamos enseñando, ¿no es cierto? Sí, han llegado a una conclusión correcta. Todo va pasando al mismo tiempo uno encima del otro. Y por eso solo podemos hacer esta división más o menos organizada hasta la 4ª semana. A partir de la 5ª semana vamos por órgano y sistema. Entonces, porque ya son tantos cambios que no alcanza. ¿Listo? Entonces, hasta la 4ª semana más o menos cuadra. Entonces, sí, esta formación del surco neural es parte de la neurulación, pero todavía ponemos la neurulación en la 4ª semana porque allí se concluye. Entonces, si estamos viendo aquí, estamos ya en el día 17 y ya hemos visto que todo el endodermo ha sido transformado, ¿cierto? La invasión del endodermo se completó. Pues ahora es endodermo intraembrional. Mientras que aquí estoy viendo cómo avanza el proceso notocaudal poco a poco. Esta es la parte que parece una dona, ¿sí? Acá, gordita, ¿sí? ¿La ven gordita? Ese es el nodo primitivo. El fondo, ¿sí? Esto que está acá invadiendo, ¿sí? Es la fosita primitiva. Ustedes dirán, ahora es lo mismo. No, no es lo mismo. Una parte es el borde, la otra es el fondo. Entonces, desde el fondo comienza a avanzar. Miren cómo avanza la notocorda poquito a poquito, ¿sí? Y va a guiar también a un trocito de mesodermo. Así, hacia allá vamos, hacia allá. ¿Para que no se les escape? ¿Entendido? Entonces, este proceso notocordal avanza poco a poco y por lo tanto no es igual en toda la longitud. ¿Por qué? Donde ya avanzó, se va cerrando, mientras que en el otro lado todavía está avanzando y luego también se cierra. ¿Listo? Al final se va a cerrar en todo lado, sí. Entonces, aquí lo estamos viendo. Miren ustedes. Esta era la fosita, ¿no es cierto? La fosita primitiva. Miren ustedes cómo avanzó y luego dio la vuelta. Se dirán, doctora, pero acá se está deshaciendo. Sí, se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque hay que comunicar las dos cavidades. Doctora, ¿por qué vamos a comunicar las dos cavidades? Su compañero nos ha dicho que pegado al ectodermo es la cavidad amniótica, ¿cierto? Y pegado al endodermo, el saco vitelino. ¿Por qué hay que comunicar las dos cavidades? Por una situación de alimentación. ¿Ven vasos sanguíneos? La circulación es indispensable para el transporte rápido de nutrientes. Aquí, ¿cómo se está alimentando las celulitas? Por difusión. Entonces, tener que atravesar todo el bebé, ¿está complicado o no? Más fácil comunicar las dos cavidades y distribuir todos los nutrientes lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Entonces, esta comunicación no va a permanecer. Esta es una fase y se utiliza como base ¿qué? O sea, ¿dónde? ¿Ven que se ha producido aquí una apoptosis y hay una comunicación? El canal neuroentérico va a estar ubicado donde estaba la fosita primitiva. La fosita primitiva marca ahí, y donde estaba, ahí es donde se va a producir la apoptosis y hay comunicación entre las dos. ¿Cuánto dura eso? Poco tiempo.
Para la tercera semana ya va a comenzar a aparecer las primeras aortas, que ya las han visto, y luego continúa. Y entonces, ¿se acuerdan que la notocorda tenía un huequito, verdad? Pues no, se rellena. Toda ella se rellena porque engorda. Y entonces, vamos a ver cómo posteriormente esta se cierra, se independiza. No va a ser, estaba estiradita también. Y entonces tenía, ¿cómo se dice? Conexión con el endodermo, pero ya no. Se independiza, dice ya no quiero más con nada, y el endodermo recubre esa zona. Entonces ahora la notocorda queda atrapada entre el ectodermo y el endodermo. Y este es un punto desde donde las moléculas se van a difundir, y por eso es que por ejemplo, en el mesodermo se nota muy bien. Entre más cerca estás de la notocorda eres diferente, mientras que más lejos es distinto. Entonces, la concentración de los factores de estimulación va a hacer que los tejidos sean distintos y funcionen de forma distinta. Pero esto solamente es inducción, o sea, le dice, oye, despierta, oye, trabaja. Entonces, cuando ya ellos, y luego se independizan y continúan. Y entonces, este es el dibujito antes de nuestra lámina 8, ¿sí? Donde todavía tengo solamente placa neural. No hay ni surco, está recién formándose el surco. ¿Qué es la placa neural? La parte gordita, ¿cierto? Ya tengo la notocorda ahí, el endodermo. De la parte gordita para afuera le decimos ectodermo. Y de la parte donde se produce la flexión, aquí, eso se va a llamar alantoides. No, anus. Sí, anus. Y esta de aquí, la parte del endodermo, se va a llamar Heuser, y desde aquí para acá se va a llamar mesodermo extraembrionario, porque el mesodermo extraembrionario estaba creciendo a su aire, y luego dice, ay, se encuentra con el intraembrionario, y dice, ay, somos lo mismo, y por eso parece que se continúan, pero después se van a independizar, ¿listo? Eso es muy importante. Y estamos en el día 19, o sea, todavía nos faltan 2 días para terminar, y aquí estamos viendo el proceso de la notocorda, ¿cierto? Hemos comenzado primero con una bolita hueca, ¿sí? Pero esta bolita hueca se va a fusionar con el endodermo y se va a comunicar con el saco vitelino. ¿Todo para qué? Para cerrar la parte interna. Ese es el motivo. Porque acá ven ustedes que hay un huequito. Entonces, mientras va rellenando eso, recién se vuelve a independizar. Entonces, ahí es que se ha cumplido el proceso notocordal. O sea, no es que la notocorda aparece tal cual, ¿listo? Sino es que va a pasar varios cambios, porque claro, según ustedes es bien fácil, no crece y ya está. No, eso sí. Entonces, ella tiene que pasar todos estos cambios para ir cambiando las concentraciones de estimulación. Entonces, veamos qué ha pasado con nuestro mesodermo. También ha avanzado el ectodermo. Miren ustedes que mientras no hay notocorda, no hay placa. O sea, conforme la notocorda se está formando, la parte del medio recién es que como que comienza a despertar. Una vez que la notocorda ya se ha cerrado, la notocorda comienza a estimular a sus vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? Ven aquí todas las bolitas, bolita. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las bolitas? ¿Usted? ¿Somitas? ¿Y en qué se dividen las somitas? ¿Usted? Muy bien. Jóvenes, las somitas son estructuras muy breves. No tienen, o sea, más que ser bolitas, los tardados se van a aprender pues somitas. Jóvenes, como vamos a ver en la próxima clase, las somitas son la forma en que reconocemos la edad de un embrión. ¿Listo? Y rápidamente estas somitas van a comenzar a diferenciarse en desde afuera hacia adentro. Está primero el dermátomo, luego el miótomo y el esclerótomo está más pegado al tubo neural. ¿Apellido? Contreras. ¿Listo? Entonces, como ven ustedes, la notocorda no está perezosa. Ha generado la diferenciación.
En primer lugar, las somitas también se pueden llamar mesodermo paraxial. ¿Cuál es la diferencia? El mesodermo paraxial es desde el comienzo, que es un solo nudito, y cuando apenas se comienza a partir, como que le salen cinturitas, ahí ya se llama somita. Es lo mismo. Luego, también por inducción de la notocorda va a aparecer el mesodermo intermedio y por último el mesodermo lateral. El mesodermo lateral tiende a dividirse rápidamente. Aquí, ven esta manchita, es el comienzo del celoma. Cuando hay celoma y hay dos brazos de mesodermo lateral, ya cada uno tiene que tener su nombre. ¿Listo? El que está más cerca del ectodermo es el mesodermo lateral somatopleurico y el que está más cerca del endodermo es el mesodermo lateral esplanopleurico. El mesodermo lateral fusionado dura muy poquito, muy poquito. ¿Listo? Aquí estamos viendo la transformación que ha sufrido el ectodermo. ¿Ven que el ectodermo parece una paleta? ¿Sí? Esto es la placa neural. Ahora, miren ustedes, esta, ¿se acuerdan qué cosa era? Es la fosita primitiva que ahorita se va a convertir en canal neuroentérico, ¿cierto? Que es la comunicación de las dos cavidades. Jóvenes, miren la colita. ¿La parte caudal se hizo chiquitita o no? Sí. No, la parte craneal se hizo grande. ¿Listo? El desarrollo de la parte craneal va a ser muchísimo más rápido, ¿sí? Esto más o menos, digamos, está conservando su tamaño porque se está reproduciendo un poquito más lento, pero realmente el crecimiento es muy, muy rápido. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta parte de aquí casi se ha vuelto el triple. Y entonces la placa neural no solamente es el engrosamiento del ectodermo, sino también su crecimiento. ¿Ven que parece una paleta? Sí, está así todo grande. Esta zona de aquí va a ser la más craneal. Que esto va a ser importante ahorita cuando les explique neurulación. ¿Qué más ha pasado aquí? Ya ven cómo la parte de las somitas se ha comenzado a diferenciar en sus componentes, ¿no es cierto? Esta diferenciación es rápida. Miren ustedes, solamente han pasado 2 días y ya están independientes. Y todas esas estructuras las pudimos ver mediante el microscopio electrónico. Ahí está la notocórtico, la parte del tubo neural. Aquí se han eliminado el ectodermo, es decir, toda la parte de la placa neural la sacaron. Estas ven las bolitas, esas son las somitas y aquí está toda la notocórtica. El microscopio de barrido hace una visión en 3D y esto te permite identificar qué cosas hay más abajo. Doctora, una pregunta. Si es de las somitas y es la placa neural encima. No, la placa neural fue. La pelaron como cáscara de naranja. No te acuerdas que te quiero decir. Este es el notocordo. Acá. Ya. Y estas son las somitas. ¿Y encima qué hay? No, todas son somitas. Es que son los dos lados. ¿Y eso está dentro del mesodermo? Este es el mesodermo, que ahora se llama somita. ¿Y esas somitas que están encima de la notocorda? Estas flechitas, No, esas somitas encima de la todas son somitas. La cantidad de somitas jóvenes va a variar. Comenzamos aproximadamente con 7 somitas y terminamos con 40. Las somitas posteriormente, algunas se van a inactivar, otras se van a mantener hasta los adultos y otras se van a fusionar en estructuras únicas. ¿Listo? Por eso, la cantidad de somitas indica la cantidad de días de un embrión. Eso es muy importante para ubicar la edad de un embrión cuando muere. Entonces, ahora que estamos viendo un corte. Aquí está la famosa notocorda que ya está llenita, ¿no es cierto? Aquí está el tubo neural y aquí al costado está la parte de la somita o mesodermo paraxial, porque es lo mismo, y esta parte es la del mesodermo intermedio que está tratando de independizarse, se va a ir para allá. ¿Listo? Entonces, esto se ve muy semejante a lo que hemos visto en el laboratorio en los pavitos. Los cortecitos que tenemos son de pavito. Y esto es importante porque, jóvenes, no andamos cortando embriones humanos, ¿no es cierto? Cuando hay un embrión humano que se dona, por ejemplo, de pacientitas que ya no quieren embarazarse, entonces ese embrioncito lo podemos estudiar, entonces se le estimula un poquito, se le estudia y luego ya el embrioncito no va a continuar con su camino, porque jóvenes sí ven el corte, ¿verdad? Sí
Si el embrioncito está partido por la mitad, pues no va a haber futuro para este embrioncito. Entonces, este embrioncito de todas maneras no estaba considerado como un bebé dentro de la familia, entonces en este caso lo han donado para que ustedes estudien, pero en general utilizamos animalitos. ¿Para qué? Para que puedan observar y se den cuenta que en los primeros estadios se conserva mucho de la biología. Entonces, por eso podemos estudiar, porque se ve muy parecido en el animalito o pavito que nos ha tocado, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya le devolvieron el ectodermo. Aquí está vestido, ¿no? El pobre. Estamos viendo la placa neural. ¿Y qué son estas cositas que han cortado por aquí? El amnios, ¿no es cierto? Entonces, esto solamente es para ver que tiene fundamento estudiar en animalitos, porque la semejanza es muy grande, si no hay que andar estudiando humanos para todo, ¿no es cierto? Y de esa forma podemos aprovechar un poquito de que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, la semana 3 termina en el día 21, ¿no es cierto? Y lo más importante es que ya tengo las tres líneas celulares principales. ¿Por qué esto es importante, jóvenes? Hasta el examen de residencia les van a preguntar, ¿no es cierto? ¿Quién se origina del ectodermo? ¿Quién se origina del mesodermo? ¿Quién se origina del endodermo? No comenzamos con eso. De eso hacemos el resumen al final. ¿Por qué? Porque conforme se van dando cuenta, se dan cuenta porque hay cosas obvias, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la parte interior del intestino, ¿cierto? ¿Vendrá del ectodermo o del endodermo? Del endo, no tiene más sentido por estarlo adentro, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la semana 4. Ustedes dirán, doctora, esa es la semana 2 de ley, ¿no? ¿Esta es la semana 2 o no? Sí. Entonces, tenemos que recordar que lo primero que va a suceder es la formación de la placa neural. En el día 21, entre el 21 y el 22, el cierre de la placa neural se va a llevar a nivel de lo que será el cuello. Aquí es donde todo el mundo comienza a llorar y desesperarse. ¿Por qué? ¿Ven ustedes aquí? ¿Sí ven todo mi embrioncito? ¿Sí? Jóvenes, si este es el cuello, ¿es pura cabeza mi embrioncito? Sí. Esto es muy importante. En el desarrollo, primero se forma todo lo que es craneal. Cerebro, rostro, cabeza, y de allí, por eso es que la mayor parte del tiempo la cabeza es enorme y el resto del cuerpo es más pequeñito. El desarrollo en los embriones es cráneo caudal. Doctora, ustedes ya notaron, pero eso está mal. No. El embrión acaba de convertirse en embrión. ¿Listo? Hasta la segunda semana todavía no se llama embrión, es el periodo preembrional. Porque la gran división celular hace que las células sean muy sensibles al daño externo. La señora tomó un medicamento muy fuerte. Como las celulitas recién están en formación, se hicieron daño y no puede sobrevivir sin una línea embrionaria, entonces el bebé no prospera. Eso vamos a ver en el videíto de esta semana. Esta semana nos toca videíto y una de las cosas más sorprendentes es escuchar los porcentajes de aborto espontáneo. ¿Listo? Entonces, por eso muchas señoras no se dieron cuenta de que estaban embarazadas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En la parte de lo que va a ser futuramente el cuello comienza el cierre del tubo neural. Este cierre se va a realizar hacia la parte craneal y hacia la parte caudal. Entonces, como están ustedes viendo, justo se cierra el tubo neural y comienzan a aparecer las somitas. Jóvenes, ven esta estructura aquí que parece una boca de cocodrilo. Bien. Les presento el neuroporo craneal. Ustedes dirán, doctora, eso más parece una boca. Bueno, así se llama. Pero en el otro extremo, en la colita, miren ustedes, ¿sí? Hay una cosa chiquitina. Ese es el neuroporo caudal. El neuroporo craneal se va a cerrar entre el día 24 y 26. Generalmente alrededor del 25. No nos vamos a poner a pelear por eso. El que sí tiene que cumplir es el neuroporo caudal. El neuroporo caudal se tiene que cerrar el día 28. ¿El día 28 a qué semana le pertenece? A la cuarta. Salud. Por eso es que se considera la neurulación el hito del desarrollo de la cuarta semana, porque está cerrando el tubo neural. Pero jóvenes, la neurulación no termina ahí. Vamos a formar cerebro. Entonces vamos a continuar. Entonces, si ustedes llegan a la conclusión, neurulación viene a ser los cambios desde que es ectodermo
hasta que ya deja de ser tejido embrionario, pero nos vamos a poner a pelear. Para términos académicos, la neurulación sucede durante la semana número 4 y concluye exitosamente con el cierre del neuroporo caudal. ¿Por qué digo exitosamente? Porque se pueden equivocar. Sí, los bebés se pueden poner insurrectos como ustedes si no hacen caso. Dicen, ¿por qué tengo que cerrar el neuroporo? ¿Quién dice? Y se quedan con el neuroporo abierto. Obviamente eso les va a perjudicar terriblemente en el futuro, pero no significa que no suceda. Por eso la última parte de nuestras clases es malformaciones. ¿Qué pasa cuando el bebé no hace lo que tenía que hacer? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí estamos observando que la placa neural tiene dos componentes. El tubo neural y estos extremos que se llaman cresta neural. La cresta neural va a independizarse muy rápido. Apenas el tubo neural se cierra, la cresta neural huye. La cresta neural es muy importante. Yo normalmente les digo, deben tener su lista, ¿no es cierto? Que diga cresta neural, a quién les da lugar y comenzar con la lista, porque esta es una de las preguntas más frecuentes que se hace. ¿Por qué? La cresta neural es indispensable para dirigir la transformación de varios órganos. No puede estar esperando ahí, tiene que ir hacia muchos órganos a comenzar a transformarlos como células especializadas que emiten sustancias de inducción. Dicen, oye, tienes que hacer tal cosa. Ya. Entonces, la más fácil, jóvenes, ¿a ustedes no les suenan unas bolitas que están detrás de la médula espinal? ¿Cómo se llama? Ganglios dorsales. Muy bien. La cresta neural lo primero que forma son los ganglios dorsales. No va a abandonar pues a la médula espinal nada más llegar, dice, no, está bien, ya te ayudo con los ganglios y sale corriendo. ¿Listo? Muy bien, ¿apellido? Cercarpe. Entonces, ahí comienza la lista. La cresta neural va a generar un montón de cosas y sí, vamos a seguir con lo mismo. ¿Cuáles provienen de la cresta neural? ¿Cierto? Muy bien. Y aquí vamos de nuevo al comienzo. En el comienzo solamente había la membrana bucofaringea y de la colita comienza a crecer la estría primitiva que luego se convertirá en línea primitiva. Nos ponemos a pelear cuando cambian de nombre, da igual. De allí hemos dicho que nace la notocorda y conforme nace la notocorda comienza la estimulación, es como que comenzar a despertar ectodermo para que se convierta en placa neural. Este crecimiento es muy acelerado y miren ustedes cuánto crece. No solamente hacia lo largo, sino también hacia lo ancho. Ven que era casi la de las mismas dimensiones. En cambio, se vuelve también mucho más ancho hasta llegar a la membrana bucofaringea, que es donde se detiene. Y ahí comienza a hacerse más gordito y más gordito y más gordito, ¿cierto? Y de ahí hemos visto cómo se cierra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que el cierre sea más o menos a nivel del cuello? Porque hacia la parte craneal hay menos distancia, ¿no es cierto? Y que hacia la parte caudal. Jóvenes, si los bebés se olvidan de cerrar el neuroporo caudal, ¿se olvidarán también del craneal? Sí. Con la única diferencia que si se olvidan del craneal no sobreviven. Entonces, pues no tenemos bebés que sobrevivan sin haber cerrado el neuroporo craneal. Pero los que se olvidan de cerrar el neuroporo caudal sí sobreviven y por eso sí los vemos con las malformaciones que devienen de esto, ¿no es cierto? Y esto es bien importante, jóvenes, por el tiempo. Las estructuras que estimulan, que le dicen, oiga, haga tal cosa, oiga, engorde, oiga, cierre, duran un tiempo, terminan su trabajo y fueron, desaparecen en muchos casos. Y por lo tanto, si no hizo las cosas a tiempo, no alcanzó el desarrollo completo. ¿Entendido? Entonces, como ven ustedes, del cuello a la cabecita hay menos espacio, ¿no es cierto? Entonces, cierra más rápido y podemos ver que no vemos esto como malformación porque no sobreviven los bebés. Entonces, aquí es donde se vuelve interesante, ¿cierto? Primero era tubo neural, pero lo han visto que de la parte craneal está bien gordito, bien gordito. Como está bien gordito, al momento de cerrarse ya no es tubo, pues miren ustedes, está muy gordito, eso se llama vesícula. El día que se cierra, inicia el estadio neurológico de 3 vesículas.
vesículas. ¿Cómo se llaman estas? Para adelante, prosencéfalo. Al medio, mesencéfalo. Hacia abajo, rombencéfalo. Doctora, pero aquí está otra vez delgadito. Así. Aquí se sigue llamando tubo neural. Esto aproximadamente en una semana, porque acuérdense de que, ¿qué día cerraba el neuroporo craneal? Tú no puedes hablar. 24, 25. Muy bien. ¿Qué cosa decía Dustin? ¿No eres Dustin? ¿Cómo te llamas? Si eres Dustin. ¿Qué trataste de decir? El cierre del monocolo caudal. ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, así es como se confunden en el examen. Porque cuando vienen a reclamar, airados, ¿no es cierto? Sí, casi con su estaca y sus tenedores grandes, les digo, momento, lea. Lea. No sé qué. No era la otra cosa. No, no era la otra cosa, sino que usted leyó lo que le pareció. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿en qué día estamos aquí, jóvenes? 26. O sea, estamos terminando la cuarta semana y en la quinta semana pasamos al estadio de 5 vesículas. Antes de que me olvide de apuntar esta número. Barakayata. Para. La cinta Mayer. Muy bien. Y ahora Dustin, ¿cómo apellidas? Liga. ¿Qué? Liga. Así, ya tengo. Muy bien. Entonces, jóvenes, esto se lo tienen que aprender, no queda de otra. ¿Sí? Aquí hay que estudiar y estudiar y estudiar. Listo. Del prosencéfalo vamos a tener dos estructuras. El telencéfalo, ¿no es cierto? Y el diencéfalo, ¿no es cierto? El que más les gusta a ustedes es el mesencéfalo porque se mantiene, ¿sí? Sino que ahorita tenemos que aprender cuáles son las estructuras adultas más importantes de esta zona. El rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo, que es craneal, y mielencéfalo abajo, ¿cierto? Y aquí ya comenzaron a decirnos en qué se va a convertir. El tubo neural existe todavía por varios días. Rápidamente se va a convertir en la médula espinal. Este es uno de los grandes cambios de la neurulación, ¿listo? Que ahorita lo vamos a estudiar. Muy bien, entonces, el telencéfalo en estas dos orejas crece más rápido que todo lo demás y van a ser los hemisferios cerebrales que van a esconder al diencéfalo. Muy bien. El diencéfalo es muy importante, jóvenes, porque de allí nace el ojo. Esta es la parte que ayuda a reconocer anatómicamente que estamos a nivel de diencéfalo. El mesencéfalo, en el adulto, va a tener varios núcleos importantes. Nos interesa que aprendan 4. Los tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué hacían los tubérculos cuadrigéminos? Jóvenes, los tubérculos cuadrigéminos son responsables de que escuchen con las dos orejas y miren con los dos ojos. Algo que no he logrado que hagan con los microscopios, pero se supone que evolutivamente mirar con los dos ojitos está mejor. ¿Listo? Ustedes también han logrado independizar sus orejitas por los audífonos, ¿cierto? El audífono, la oreja del audífono no escucha nada y la otra oreja es la única que sirve, pero bueno. Su cerebro trata de integrar los dos lados, ¿no es cierto? Para que vivan en 3 dimensiones. Bueno, de hecho en 4. Pero ustedes se resisten. Ubicado. Muy bien. Entonces, los tubérculos cuadrigéminos craneales son para... Vamos a una partida de vuelta. Ahora. Allá. En el caso de mesencéfalo les he dicho que una de las estructuras más importantes son los tubérculos cuadrigéminos. Para lo que es metencéfalo voy a tener la protuberancia y el cerebelo. Esto tienen que aprender, jóvenes, es bien importante. La protuberancia, la que conocen ustedes, ¿cierto? El puente de Barolio o cualquier nombre que le hayan puesto, ¿listo? Y el mielencéfalo va a ser el bulbo raquídeo o médula oblongata. Por eso se llama mielencéfalo, porque mielo es el prefijo de médula. Se dan cuenta que está hueco, ¿verdad? Sí. Obviamente cuando estén los órganos no va a haber huecos, pero es muy importante el nombre de los espacios que se encuentran en las vesículas.
Aquí tenemos los ventrículos laterales. En el diencéfalo, el tercer ventrículo. En el mesencéfalo, el acueducto de Silvio. Y entre el metencéfalo y el mielencéfalo, el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se comparte porque es abierto, no hay una división entre los dos, sino que hay un pliegue. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto ha crecido tanto, jóvenes, tanto, porque en la quinta semana ya creció mucho, que tiene que flexionarse para caber. El bebé ya no tiene más espacio, entonces lo que toca es flexionarse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo se están diferenciando las partes de la somita y se ha independizado el mesodermo intermedio para esta zona de aquí en forma de cresta urogenital. ¿Qué más ha sucedido? El endodermo se ha fusionado con el mesodermo lateral esplagno-pleurico y va a formar el intestino. ¿Listo? Ven aquí en rojito el mesodermo lateral esplagno-pleurico y aquí el mesodermo lateral somatopleurico, pero si ustedes se dan cuenta, ya está cerradito, ¿no es cierto? De lo que estaba estirado, ahora ya se ha cerrado para formar la pared del embrioncito. Y aquí en celeste tengo al ectodermo, entonces ya está cerradito, ya se ha hecho independiente totalmente. Y por eso es muy importante recordar cómo se llamaba el espacio que se encuentra entre los mesodermos laterales. Celoma. Este es el celoma. Si ustedes dirán, pero es la cavidad abdominal. No, momentito. Todavía hay comunicación entre tórax y abdomen. Estamos todavía en proceso, ¿listo? Posteriormente el celoma va a dar lugar a las cavidades que ustedes han estudiado en anatomía. Pero ahora se llama celoma, ¿no es cierto? Muy bien. Jóvenes, y entonces aquí es donde viene la emoción más grande de todas, ¿no es cierto? ¿Cuántos se acuerdan de biología celular para utilizarlo en biología molecular? Y entender algo muy importante, jóvenes. Estas transformaciones no suceden por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por diferentes estructuras. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que la embriología molecular quiere ver cómo va el desarrollo. Jóvenes, obviamente no estudiamos embrioncitos, eso es muy cruel. ¿Qué hicimos? Estudiar esta Drosophila melanogaster. Esa era famosa en bioquímica, ¿no? Drosophila melanogaster tiene una distribución por segmentos bien marcada. Esa fue la que permitió que descubriéramos muchos de los genes que tenemos actualmente. ¿Listo? Y de allí es que nosotros decimos así. Por eso es que las somitas son distintas. Todos los embriones primero tienen 7 grupos y luego se dividen hasta en 42. En la variación de los últimos grupos, sí, los primeros grupos son más conservados. Los últimos grupos a veces dicen, si no llego no pasa nada. Pero esto es muy importante desde el punto de vista de los genes. Entonces vamos otra vez. Jóvenes, ¿cómo se llama cuando yo utilizo ADN para generar ARN mensajero? ¿Perdón? Sí, transcripción. Jóvenes, después del ARN mensajero, ¿qué macromolécula orgánica sigue? O sea, ¿para qué sintetizan ARN mensajero? ¿Para sintetizar? Cerca. Proteínas, ¿no es cierto? Porque los aminoácidos son... Porque ya han hecho código genético, tienen que haber hecho código genético, no me hagan con cuentos, no me mientan de esa forma descarada. Y ahora nos falta, ¿cómo se llama esta transformación de ARN a aminoácidos y proteínas? Muy bien, vamos repartiendo puntitos. Durán nos ha dicho algo muy importante. La transcripción es de material genético a material genético. Yo normalmente lo comparo con su libro y su resumen, ¿no es cierto? El libro tiene toda la información, el libro se entiende. Ustedes tratan de transcribir a su cuaderno, no siempre se entiende, no siempre tiene sentido, pero siguen siendo las mismas letras, ¿no es cierto? Ahora en una versión más sospechosa. ¿Listo? Entonces, pero sigue siendo el mismo lenguaje.
Por eso son ácidos nucleicos, ADN-A, ARN, ¿cierto? Pequeña apellido. La señorita Tejada nos ha dicho de qué. ¿Dónde está Marcelo? No, Marcelo no está aquí, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, Maricielo nos ha dicho de qué. De material genético, o sea, de ácidos nucleicos a proteínas, eso se llama traducción, ¿no es cierto? Eso es cuando ustedes me hacen sus dibujitos, ¿no es cierto? Triángulos, cuadraditos. Lo mismo podrían escribir en chino porque ninguno les entiende, entonces no hay ningún problema, ¿no es cierto? Donde dicen, esta estrellita es importante, no sé, pero bueno, ¿sí? Es otro idioma, por eso se llama traducción. ¿Apellido? Iván es Portugal. Vale, Gustavo. ¿Por qué esto es importante, jóvenes? Ese es el dogma de la biología molecular. ¿Listo? ADN, ARN, a proteínas están hechas de aminoácidos, ¿va? Muy bien. Mediante una estructura muy mantenida que se llama código genético. Vamos a destruir el dogma de la biología molecular en microbiología, pero ese es el siguiente capítulo, ¿no es cierto? Primero, respetemos el dogma, ¿sí? ADN, ARN, a proteínas. Jóvenes, las proteínas son las que dicen qué hacer, ¿listo? Por eso, ¿qué son los genes? ADN. ¿Dónde está uno de los cambios más importantes? El ARN no sale como el gen, ¿no es cierto? Les dije, es como el libro, ¿cierto? Largo, tiene un montón de partes, donde ustedes dicen, dibujito no quiero, el índice no me sirve, ¿qué más anda? La carátula, y yo les digo, pero si es que esto está dividido en segmentos. ¿Y dónde decía eso? En la primera hoja que te saltaste, donde dice el capítulo y las partes. Ah, no, eso no leí. Ah, ya, lo mismo. Lo mismo hacen el ARN. Sino que el ARN lo hace con sentido. Dice, no, este pedazo no, este pedazo tampoco, este pedazo tampoco. ¿Por qué? Porque de un mismo gen puedes sacar distintas proteínas. ¿Quién decide eso? La formación del ARN. Entonces, por eso tenemos genes que van a hacer distintas cosas conforme va pasando el tiempo. Porque dicen, no, ya superamos la primera parte, ¿no es cierto? Entonces ahora no va a expresarse como la proteína A, sino como la proteína B. Y a veces eso los confunde a ustedes porque dicen, pero no hacía otra cosa. Sí, también hace eso, pero en otro capítulo. Aquí depende del capítulo, ¿listo? Entonces, muy importante. Los genes se van a expresar como diferentes proteínas. Por eso, aunque digamos toditos, la mayor parte de nosotros tiene los ojos cafés, ¿no es cierto? Pero no los tenemos en el mismo tono. Y eso va a depender de qué pedacitos del gen se están expresando. ¿No dijeron? No, muy oscuros, no le va a quedar bien con la cara. Entonces, más clarito. Dice, no, muy clarito. Va a parecer que el ojito esté enfermo, más oscurito. Es una explicación bastante sencilla, pero más o menos así funciona, ¿listo? Más que todo tiene que ver con la regulación de ambos genes y porque tenemos dos sets del mismo gen de papá y mamá, pero ahí va, ¿listo? Esto lo hemos estudiado muy bien en las mosquitas y se reprende, entonces va cambiando durante el desarrollo. Entonces, aquí es muy importante entender que si todo va bien con los genes, todo el desarrollo va a ir. Jóvenes, los genes se dañan por muchas sustancias. Estos géneros que son del principio, por ejemplo, la radiación ultravioleta. ¿Ustedes creen que dan a la mamá así a la pancita al sol? ¿Sí? No. Es muy importante entender que muchas de las radiaciones no se observan. Una de las radiaciones más dañinas es los rayos X, ¿sí? ¿Quién me dice de su curso de biofísica qué otro aparatito se construyó con rayos X? Y no me digan que no han hecho porque la doctora Chara creo que está en el segundo piso. A ver. ¿Es en serio? Me voy. No me acuerdo si en el segundo piso o enfrente, pero lo encontraré y le diré. Ella que ay, tan estudiosos estos chicos, tan dedicados. No sé para qué me los recomiendan. Bueno, ¿dónde están los grandes? Daniel, delegada, en el fondo. Tomografía. La tomografía es la reconstrucción de varias radiografías. Jóvenes, la tomografía le puede hacer daño a los bebés. ¿Por qué? Porque un rayos X es peligroso. La tomografía son entre 100 y 200 rayos X.
¿Ustedes creen que una mujer embarazada puede ir a tomografía? No. No. En algún momento se van a enamorar de la tomografía, todavía no han caído ahí, no se preocupen. Después van a considerar que la tomografía va a solucionar el mundo, pero no, no es cierto. ¿Listo? Y entonces, por eso necesitamos muchas veces saber si la señora está embarazada, porque si la metes a tomografía, te vas a cargar algún gen. ¿Listo? O medio gen, que no creo que sea buena idea. ¿Entendido? ¿Me pongo un punto a mí? No, ¿cierto? ¿Alguien habló? No, ¿no es cierto? Sí, sí, biofísica. Doctora, pero cuando una mujer está en gestación, A ver. no usan ecografía. Ahí está. Y otro fundamento de biofísica. Los rayos X son emisiones del átomo. La ecografía es ultrasonido. ¿El ultrasonido es pariente del sonido? Sí. Sí. Porque Si les hablo a ustedes, se van a perjudicar. El día que les caiga una reta porque han hecho algo que supera mi capacidad de comprenderlo, sí se van a perjudicar, pero normalmente no. ¿Listo? Cuando subo la voz porque no me escuchan o porque no me hacen caso o porque creen que conversar con la vecina es más importante que conversar conmigo, la perjudicación, si existe, eso existe, no existe, mi español está fatal. El daño será psicológico a lo mucho, ¿cierto? Sí, pero como de todo se olvidan para mañana. Por eso la ecografía es segura, porque es sonido. Sonido que no pueden escuchar porque está en el grado ultra, pero sigue siendo sonido. ¿Le hablamos al bebé o no? Sí, y el bebé escucha a partir del tercer mes. Pero, jóvenes, a ver, alguna vez puede que les hayan hecho una ecografía, ¿ustedes escuchan algo? Los rangos están más allá del oído del perrito. O sea, ni su perrito escucha la ecografía. Por eso es que no es dañina. Por eso es que la ecografía se puede repetir varias veces durante todo el embarazo. ¿Por qué? Es como hablarle de forma más suavecita, ¿no es cierto? Sin hacer daño. Eso es muy importante. ¿Ha quedado claro? Por eso el ultrasonido es un rubro y los rayos X son otro rubro. ¿Le harán un montón de rayos X, una tomografía a la criatura? No. Eso sí que no. ¿Ha quedado claro? Sí, cosas como la biofísica, ¿no? Eso tienen que haber llevado. ¿Sí llevan biofísica ustedes? Sí. Si es que ya es el cuarto plan que voy estudiando, a veces me confundo. Muy bien. Entonces, aquí jóvenes, nos dimos cuenta de que muchos de estos genes estaban relacionados con el cáncer. Porque si ustedes se han dado cuenta, yo les he dicho al comienzo de que la placa neural crece muy rápido y se transforma. Esto, jóvenes, cuando no se controla adecuadamente, puede convertirse en cáncer. Cuando estos genes posteriormente se confunden o se dañan, van a generar cáncer. Esto es bien importante porque las células de un embarazo, o sea, las células del bebé, se reproducen tan rápido y cambian tan rápido que cualquier medicamento para el cáncer les hace un daño muy severo. Entonces, todas las mujeres que están embarazadas, si reciben tratamiento para el cáncer, el bebé se va a perjudicar. Entonces, muy importante, cuando descubrimos un tumor o cualquier problema de cáncer en una gestante, tenemos que avisar. ¿Por qué? Porque darle tratamiento al tumor significa dañar al bebé, ¿no es cierto? Y las sustancias que está produciendo el bebé estimulan el crecimiento de los tejidos y van a perjudicar al cáncer. ¿Pero a quién escogemos? Eso no les toca a ustedes. Eso se le tiene que explicar a la madre por qué. O el cáncer o el bebé. Una de las dos. ¿Entendido? Eso es muy importante. Y, dime. Una consulta. ¿Las RMM se pueden realizar en las embarazadas o no? ¿Son sonidos profundos? La resonancia magnética depende del área y de la necesidad. Normalmente durante una gestación, inclusive algunas veces en los estadios terminales se pide tomografías. ¿Pero para qué? Para ver qué podemos hacer. Las resonancias sí están aceptadas, pero solamente si se necesita. ¿Por qué? Muchas veces la resonancia se utiliza para la rodilla. Jóvenes, está embarazada. ¿Le vamos a hacer algo a la rodilla mientras está embarazada?
No, ¿es para qué le hacen la resonancia? Para incordiar. Entonces, es muy importante entender cuáles son las prioridades. La resonancia se considera segura si y solo si está indicada. No andamos haciendo procedimientos por si acaso. Estoy tratando de trabajar en eso. No, no es por si acaso. ¿Es está indicado o no está indicado? ¿Se necesita o no se necesita? Y sí se puede hacer. Pero generalmente la mayor parte de veces se prioriza la gestación frente a otros problemas. Dice, necesitamos hacer esto ahorita con la señora con la pancita embarazada. No, pues no se necesita. Entonces, jóvenes, conforme vamos avanzando, vamos a tener diferenciación segmentada. Al comienzo, para la formación del cigote, sobre todo, los estímulos maternos son los que van a permitir que se desarrolle. Durante la segmentación ya vamos a tener definición de regiones amplias, como por ejemplo la zona craneal y la zona caudal, como habíamos visto en el disco embrionario de 2 semanas. Luego viene la gastrulación, que ya te define segmentos fijos. Generalmente son 7 segmentos que son bien conservados en biología. Estos 7 segmentos, por ejemplo, también los tiene la mosquita Drosophila melanogaster, pero no estoy comparando, sino de que les digo de que eso nos permitió estudiar y luego decir, sí, son los mismos genes que utilizamos nosotros. Durante la neurulación, los segmentos ya son más especializados. Aquí pasamos a una etapa de 14 segmentos y luego ya se va haciendo la diferenciación por órganos, por áreas, y aquí son muy importantes los genes homeóticos. Los genes homeóticos son los que van a decir, este es mi pedacito, yo me encargo de este pedacito, y en este pedacito yo tengo apuntado, tiene que haber una costilla, tiene que haber un pedacito de riñón, tiene que haber 3 venas, 4 arterias, saca su lista, ¿no es cierto? ¿Y qué está haciendo el vecino? Su problema, yo voy con mi pedacito, ¿no es cierto? Entonces, por eso algunas malformaciones son de un área, ¿no es cierto? Del segmento que se ha visto afectado. En otro caso, cuando es más anterior, puede ser todo el órgano. Entonces, jóvenes, este es el fundamento del dogma de la biología molecular. En las células que dirigen, los factores de transcripción son los que deciden qué gen va primero, ¿cierto? Hay 20.000 genes. ¿Por dónde comenzamos? Muy bien. Vamos a comenzar con los Hedgehog. Primero son los Hedgehog, luego son los de WNT y luego, por ejemplo, los homeobox. Pues en ese orden va, ¿cierto? De esos genes voy a generar proteínas que se llaman moléculas de activación. Pero estas proteínas ya conocen a su celulita. La celulita dice, yo tengo que esperar la proteína A y por eso mi receptor es cuadradito. Y también estoy esperando a la proteína B, que tiene mi receptor en triangulito. Estas de aquí van a tener vías de señalización. Las vías de señalización que están en la última diapositiva es lo que van a aprender en biología molecular. ¿Por qué? Porque le dices a este núcleo ahora que primero son los genes A, por ejemplo. Y cuando llegue la molécula de activación B, vamos a expresar los genes B. Puede ser que la molécula A se acabe, sí, ya no tocan genes A. Entonces las vías de señalización le dicen al núcleo ya, para con los genes A, pasamos a los B. Este es un continuo. No es que las celulitas hacen lo que quieren, ellas van siguiendo una secuencia. Y esto es muy importante. Entonces hay que aprender el orden. Primero, los factores de transcripción son los que deciden qué moléculas de activación se van a producir. Estas moléculas de activación van a interactuar con células precisas de acuerdo a sus receptores. Estos receptores, de acuerdo a la célula, generan una cascada de segundos mensajeros para cambiar la transcripción de las células de la célula inducida, ¿no es cierto? Y así cambias a la celulita desde lejos. ¿Entendido? Entonces, son 4 pasos. Los factores de transcripción, la producción de moléculas de activación, la producción de moléculas receptoras y la cascada de transducción de señales que es en la célula efectora. De los factores de transcripción hay que conocer estos 3 sobre todo, ¿no es cierto? Son el factor transformante, el epitelial, es el más importante, y por ejemplo, ¿es el único que existe? No. Los clasificamos de acuerdo a su forma. Uno que es bien famoso, por ejemplo, esto lo van a hacer en biología molecular. Una forma de escoger qué genes trabajan es mediante los dedos de zinc, así se llama, se los juro por Dios. Y por ejemplo aquí está
la BWT1. Este es muy importante para que la notocorda estimule a sus vecinos. Este de aquí, el PAX, todo lo que son genes PAX, están muy relacionados con el desarrollo del ojito. Y este es un paired box, o sea que son dos cajitas que trabajan juntas. Parece complejo, pero ¿qué significa? El ADN es muy largo. ¿Cómo sabemos con qué pedacito trabajamos? Los vamos seleccionando mediante los factores de transcripción para saber cuál es el gen que va primero. Otra forma de regular es hélice, alfa hélice, que significa de que las hélices trabajan o descansan dependiendo del momento del gen en el que te encuentres. Aquí están los dedos de zinc. El zinc atrapa moléculas cercanas y entonces de esa forma este pedacito de DNA que reconoce al dedo de zinc es el que trabaja. Si no reconoces al dedo de zinc, pues no trabajas, no te toca. Y es otra forma de trabajar, ¿no es cierto? Estos son los otros. Aquí me gustaría que aprendan, les dije que los PAX están muy relacionados con ojito. Por ejemplo, el PAX6 va a dar aniridia. Aniridia es la ausencia de iris. O sea que ese colorcito que tenemos en el ojito no aparece. ¿Por qué? El PAX6 se lastimó y no aparece. Jóvenes, ¿por qué es importante esto? Por las combinaciones. Muchos genes se malogran juntos porque son del mismo tipo de estimulación. Y entonces dices, ay no, si tiene el ojito lastimado, hay que buscar problemas en el corazón y en el intestino. ¿De dónde sacó eso? Del estudio de los genes, ¿no es cierto? Y otra cosa muy importante, ¿qué tal si es que van a hacer un nuevo hermanito? ¿El hermanito se va a ver perjudicado? Una probabilidad. Depende si es una condición hereditaria o es una condición nueva, de nuevo, una mutación de nuevo. Entonces, eso es muy importante para la siguiente generación. Y los genes Hox trabajan como cajitas de trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que se escoge un segmento y haces tu lista y trabajas ahí? Esos son los genes Hox. Dicen, este es mi pedazo y lo demás es de mi hermano y que vea lo que es. ¿Listo? Dentro de las moléculas de activación tenemos tres grandes familias. Esta es la más importante. El factor de crecimiento transformante beta. Generalmente va a ser responsable de la mayor cantidad de cosas. Y aquí es el primerito en la lista y es el que va a inducir a la mayor parte. Aquí sí me gustaría que aprendan uno. La proteína morfogénica ósea tipo 4 va a ser producida por la notocorda y va a ser la responsable de que la placa neural se desarrolle. O sea, ustedes dirán, momento, doctor, aquí ya sí. Esto está mal. ¿Cómo que se llama proteína morfogénica 4? Si me ha dicho usted que genera la placa neural. Lo que pasa es que la descubrieron formando hueso. Y cuando dijeron, ¿qué más hará? Descubrieron que era responsable de la placa neural. ¿Listo? Y acuérdense que como los estudiantes de medicina pusieron un nombre y dijeron, no, ¿para qué le vamos a cambiar, doctora? Que se quede así igualito y decimos, y además estimula la placa neural, por perezosos, ¿ven? Entonces, la proteína morfogénica 4 estimula la placa neural. Este es bien importante, jóvenes. Sí conocen a Sonic, ¿verdad? ¿Sí? Sonic Hedgehog es azul y es un dibujito. Es en serio. Era un estudiante que descubrió los genes que determinan la lateralidad. ¿Por qué tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo? ¿Por qué el páncreas está para el lado izquierdo igual que el estómago? ¿Por qué el hígado gira a la derecha? Y dijo, a ver, ¿qué nombre le queda bien? Estaba jugando Sonic. Dijeron Sonic Hedgehog. Y se quedó, jóvenes. Entonces, la proteína Sonic Hedgehog es responsable, dentro de muchas cosas, de la lateralización y del crecimiento apical. Por ejemplo, para la manito yo les voy a decir, tenemos una cresta morfogénica apical, Sonic Hedgehog está también particularmente en eso. ¿Por qué? Porque nuestra mano es distinta, la palma del dorso, y está también en espejo, ¿no es cierto? Entonces, sí, jóvenes, es por el sol, es por el animalito azul ese, se los juro por Dios. Sí, y participen en muchísimas cosas. Los Sonic Hedgehog son muy importantes para la diferenciación a nivel de todo el cuerpo. Son una super familia. Hay un montón, no les vamos a aprender todo eso, pero sí tienen que saber que son responsables de la lateralidad. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les decía de las cascadas. Primero, recibes en la membrana, estimulas
el incremento de una sustancia. Aquí, por ejemplo, se está poniendo a la enzima de milatociclasa, que va a incrementar la cantidad de AMP cíclico, y luego va a pasar a la fosforilación. ¿Se acuerdan de ese maravilloso capítulo de bioquímica donde decía fosforilación, sobre todo en hígado? Pues muy bien, dependiendo de la enzima, si la fosforila se activa o se inactiva, y de esta forma la celulita va a cambiar ya sea su forma o su función en el tiempo. ¿Listo? Entonces, en embriología no pasan las cosas porque sí, sino porque hay un orden establecido. ¿Y de qué nos sirve esto? En buscar, si es que mi bebé tiene un problema, buscar los siguientes que están asociados y poder darle asesoría a la familia, ¿no es cierto? Porque lo siguiente que te va a decir la mamá es, si tenemos otro bebé, ¿le va a pasar lo mismo? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Muy bien, jóvenes. La próxima semana tienen un examen. ¡Qué alegría tan grande!